Lo primero a la Asociación de Vecinos Castaño Mirasierra, especialmente a Luismi, que ha sido un apoyo estupendo estos días, a Paco y muy especialmente a mi queridísima amiga María, que sin ella no hubiera sido posible, que a pesar de que está recién operada, ha estado aquí. Y bueno, qué decirte, mil gracias, ¿no? Gracias a todos vosotros, a los que os conozco, a los que no os conozco, por vuestra generosidad y por estar esta tarde aquí conmigo, ¿no? Y bueno, sobre todo porque entre todos, habiéndonos desplazado hasta aquí, hemos hecho un espacio de reflexión que más que un monólogo me gustaría al final que fuera un coloquio donde pues pudiéramos todos comentar, pudierais preguntar vuestras dudas o incluso contar vuestras experiencias, ¿no? Este libro que hoy presento aquí, más que un libro de crecimiento personal que ayuda a la introspección, es una invitación a hacer un cambio profundo para poder mirar la realidad de manera diferente. Y me gustaría muchísimo compartir con todos vosotros, en este ambiente tan entrañable que hemos creado aquí, cómo en los momentos oscuros de la vida podemos ver que no estamos solos y sobre todo que tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo siempre. Vivimos en un planeta de 8.000 millones de personas, donde hay pues 8.000 millones de realidades diferentes, porque cada persona tiene una visión diferente de la realidad. Para mí esa diversidad de pensamiento, esa forma de pensar, de saber, de mirar, me parece pues que es una suerte, ¿no? Imaginaros que el planeta todos miráramos a través de los mismos ojos, pues sería un planeta terriblemente aburrido, ¿no? Pero quizás por ese motivo esta charla pues pueda algunas cosas contradecir y decir, oye, no estoy de acuerdo contigo, y otras pues que sí, que pueden resonar en vuestro corazón y podéis decir, oye, eso que cuentas me ha pasado a mí. Y es verdad, yo he estado ya hace mucho tiempo buscando, ¿no? He leído mucho y ya estoy un poco como cansada de teoría, y creo que con lo que más aprendemos al final es con el testimonio y con las experiencias vivas de la gente. Me gustaría empezar pues diciendo que desde pequeña yo he estado bastante despierta espiritualmente y he estado buscando siempre, y si de algo he aprendido ha sido de observar mucho a la gente. Observando me di cuenta que había gente que nacía dormida, que vivía dormida, porque se pasaba la vida como sin buscarle sentido a la vida, incluso llegaban a morir dormidas. Personas que son enterradas con 90 años, pero que murieron con 15, con 20, con 40, con 70, porque la vida los confrontó de tal manera que no supieron gestionar lo que les tocaba vivir, ¿no? Decía Mahatma Gandhi que nosotros podemos ser o debemos de ser el cambio que veamos en el mundo. Y para hacer ese cambio que todos tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, tenemos que adoptar una actitud de receptividad, de apertura y sobre todo la mente abrirla, ¿no? Abrirla y dejar de lado todas las condicionantes que nos pueden limitar el poder cambiar de pensamiento, ¿no? Para hacer ese cambio, pues yo tuve que recorrer un camino, un viaje hacia el interior, y en ese camino yo recorría una travesía, por decirlo de alguna forma, que iba desde la mente hacia el corazón. Y el destino de ese viaje, precisamente, era pues llegar a un lugar mucho más profundo, donde el ruido, de alguna manera, diera paso al silencio, ¿no? No me refiero a un silencio de estar callada, lo que me conocéis sabéis que me encanta hablar, me encanta dialogar, socializar, pero sí que es verdad que es un lugar donde tenemos que escuchar una voz que nos habla, y que yo, doy las gracias porque creo que poder escucharla ha sido uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida.
muchas veces estamos tan atrapados en el ruido de la mente que nos es imposible encontrar soluciones a nuestros problemas. Estamos como dentro de un laberinto, yo le digo, ¿no? Es como si nos situáramos en un laberinto y no viéramos la salida. Sin embargo, si tuviéramos la oportunidad de subir en globo y observar ese laberinto desde arriba, seguramente que enseguida encontraríais dónde está esa salida, ¿no? Pues con los problemas pasa lo mismo. Los problemas tenemos que cambiar la perspectiva muchas veces, cambiar el enfoque del problema para poder pues, tener una percepción diferente. Y es que es verdad que cuando nosotros tenemos o queremos buscar esa visión diferente de la vida, muchas veces ese viaje interior que hemos hablado nos lleva a desiertos, desiertos que parecen tierras muy áridas, pero que después pueden convertirse, ¿no?, en espacios muy fértiles. Basta solo con escuchar, ¿no? Y en ese desierto, que seguramente muchos de vosotros ya habéis vivido, pues nos encontramos que todo lo que nos parecía importante, pues pierde mucha fuerza. Sobre todo, todas esas cosas que llevan el mí delante. Mi casa, mi trabajo, mis posesiones, mi estatus social, ¿no? Allí en el desierto nos despojamos de todo y nos quedamos con lo esencial. Y allí es cuando nosotros nos podemos hacer conscientes de que somos vulnerables, de que no podemos controlar nada y que lo único que se puede hacer a veces en la vida frente a los problemas es soltar y confiar, ¿no? En el desierto se aprende a pedir ayuda. Pedir ayuda nos cuesta mucho y es verdad que a veces la vida nos lleva a ese desierto pues porque tenemos que vivir algún impacto emocional fuerte, como puede ser pues, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una pérdida del empleo, una rotura de una relación. Y en ese viaje yo siempre digo que solo tiene billete de ida, porque cuando experimentas lo que se vive allí y vuelves, ya no eres el mismo que eras. Es decir, nadie te puede quitar la paz si tú no quieres, como decía Buda. Esa experiencia a veces resulta tan sumamente dolorosa que entras en contacto, ¿no?, con el sufrimiento. Y el problema de entrar en contacto con el sufrimiento es que no nos han educado a sufrir, y mucho menos a ver sufrir a los que queremos. Por eso nos tenemos que dar cuenta que el sufrimiento es condición humana. Es decir, aceptarlo es lo que nos va a ayudar a tener un crecimiento interior. Es lo que conocemos por resiliencia. La resiliencia es caernos y volvernos a levantar. Pero lo mejor de la resiliencia es que una vez que nos levantamos, utilizamos los golpes como motor para transformarnos. El sufrimiento, decía Nisargadatta Maharaj, que era un maestro hinduista de la rama Advaita, que he leído y hay de verdad publicaciones maravillosas, decía: la causa del sufrimiento en el universo está en la falta de aceptación. Y no podemos confundir lo que es la aceptación con la resignación. La aceptación es ver la realidad tal y como es. No podemos juzgarla, no podemos etiquetarla. Y la resignación, sin embargo, es quedarnos atrapados en el victimismo, en la queja. Cuando nosotros aceptamos, por ejemplo, una enfermedad, un fracaso, una pérdida, nuestra forma de pensar es totalmente diferente si nos resignamos. Cuando nos resignamos, nuestra mente adopta unos patrones de comportamiento que son siempre iguales. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Eso es la resignación. Sin embargo, si aceptamos, la forma de actuar de la mente es completamente diferente. Cuando yo acepto, mi mente no pregunta ¿por qué? Mi mente me dice ¿para qué me toca vivir esto? A veces, pues, tendemos muchas veces
a no darnos cuenta que el sufrir, como hemos dicho hace un momento, nos humaniza, porque nos pone cara a cara con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos hace sentirnos más humanos, porque cuando somos vulnerables, somos capaces de ver la vulnerabilidad en otro, es decir, de hacernos más sensibles a lo que sienten los demás. Pero, sin embargo, si aceptamos la vulnerabilidad, lo que vamos a encontrar es que nos estamos reconciliando con la verdad de lo que somos. Cuando me reconcilio con esa vulnerabilidad, pues crece en mí pues, mi empatía, mi compasión. Es cuando nosotros nos hacemos misericordiosos con el que sufre, ¿no? Dicen, según estadísticamente, que vamos a vivir todos a lo largo de nuestra vida una media de 4 golpes duros. Y seguramente que muchos de los que estáis aquí ya habéis vivido algunos, incluso algunos más de uno. Y seguramente sabréis como yo que cuando nos toca hablar de sufrir, no es lo mismo que ser traspasado por el sufrimiento. Y por eso en uno de mis capítulos lo he titulado el funcionamiento, cómo funciona nuestra mente ante el sufrimiento. Es decir, es muy interesante entender que somos mucho más que ese dolor que sentimos cuando sufrimos. Es decir, cuando nosotros tomamos distancia desenfocamos y nos vamos más lejos de nuestra mente, nos estamos dando cuenta de que no solo somos eso que ella dice que soy. Eso en psicología transpersonal se conoce como el observador que observa, que piensa. Es muy interesante porque Descartes en su época decía pienso, luego existo. No se dio cuenta que existimos y por eso pensamos. Hizo después cosas maravillosas. Habló sobre la glándula pineal, maravillas, sobre la sustancia cuerpo-alma, genialidades. Pero en ese aspecto creo que se equivocó al poner una palabra antes que otra. Para manejar nuestro pensamiento, lo primero que tenemos que hacer es decirle a esta, cállate. Cállate, porque esta está siempre chinchando, siempre está diciendo, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cómo soluciono esto? Teresa de Ávila la llamaba la loca de la casa. Y los budistas, fijaros, le llaman la mente del mono, porque lo relacionan a los monos que van de una liana a otra. Y tenemos que ser conscientes que nuestra mente es un gran receptor, imaginar un gran receptor que va cogiendo ondas de pensamiento. No podemos decirle a la mente, cállate, desconéctate. Podemos decirle a la mente, cálmate. Otro tema que trato Fijaros, Teresa de Ávila tenía aquí apuntado que uno de los consejos que daba para ese manejo de pensamiento era déjala loca hablar sin interrumpirla, pero sin hacerle demasiado caso. Y es que tenemos que pensar que cuando tenemos esa cantidad de pensamientos que nos aturullan aquí, dicen los budistas, déjalos pasar como las nubes en el cielo, pero no te quedes atrapado en ellos. Puedo tener una cita con el médico la semana que viene. Vale, el pensamiento pasa, pero no me quedo, ¡ay, si ha salido la analítica mal! Es que el colesterol lo tenía alto. Es que no te atrapes en el pensamiento, déjalo pasar. Otro tema interesante que hablo en el libro es el duelo. El duelo yo creo que se puede hacer no solo por la pérdida humana. Podemos hacer duelo porque perdemos nuestros sueños, porque perdemos nuestros proyectos, perdemos nuestra familia, perdemos nuestra salud. Y por esas cosas también se hace el duelo. Todas las personas tienen que hacer alguna vez el duelo y todos lo podemos hacer de manera diferente. Pero sí que es verdad que hay 5 etapas en el duelo que todos tenemos que ir superando para que un duelo pueda convertirse en aprendizaje. Esas etapas son la negación, no me puede estar pasando esto a mí. Después pasa una etapa de rabia, de ira, de frustración. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Para caer después en la depresión.
Lo importante es no quedarse atrapado en la depresión, que a través de la comprensión seamos capaces de aceptar lo que nos toca vivir. Esas son las 5 etapas del duelo. Sí que es verdad que, bueno, que algunas personas, pues según también dicen los estudiosos, se necesitan 2 años para superar un duelo. Pero yo en terapia siempre digo, mira, cada uno tiene que hacer el duelo el tiempo que necesite, ¿eh? Unos necesitarán 2 años, otros necesitarán 5 meses, otros necesitarán 2 días. Unos llorarán todo el día, otros 15 minutos. Yo tengo una amiga que se pone una silla para llorar y se pone música nostálgica una vez a la semana para que sus emociones despierten y salgan sus lágrimas, ¿no? Es verdad que no puedo decir que es lo mejor, ¿no? Si llorar 2 años, 15 minutos, yo creo que no hay un protocolo para parar el dolor cuando sufrimos, ¿no? Pero sí que es verdad que os puedo decir una cosa que funciona siempre. Y es que tenemos que saber la forma en la que nos hablamos y nos interpretamos los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Es decir, si yo estoy todo el día, me han roto la vida, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora? Esto es lo peor que me ha pasado. Yo no me merezco esto. Lo único que podemos conseguir con ese tipo de pensamientos, ¿qué va a ser? Que el dolor se quede ahí, que las lágrimas no se vayan nunca. Y yo sí puedo decir que cuando uno supera el pozo de dolor, se llega incluso a perdonar a la persona que te ha hecho daño. Y te puedo decir que creces mucho en esperanza, porque aunque te esté pasando lo peor que te pueda pasar en la vida, se puede decir, ya vendrán tiempos mejores. Y claro que por supuesto no estoy con esto que no lloremos. Hay que llorar, hay que gritar, hay que frustrarse, hay que tener ira, hay que tener rabia, porque muchas veces dices, pero ¿cómo me puede pasar esto? Me enfado con todo el mundo, incluso con Dios, pero ¿cómo puedes hacer esto conmigo, no? Claro que sí. No podemos olvidar que somos un cuerpo emocional, ¿eh? Y ese cuerpo emocional está dentro de otros cuerpos. Es decir, para mí entender la multidimensión del ser fue una de las cosas que más me ayudó a entender que somos cuerpos energéticos dentro de otros cuerpos energéticos. Es decir, si veis en esta pantalla, podéis ver que tenemos unos cuerpos inferiores, que sería el físico, mental y emocional, que articularían ese cuerpo inferior, el ego, y después tenemos un cuerpo superior, que es el espiritual. A veces es verdad que el sufrimiento no se vive bien, porque se vive solo, no se encuentra gente que te apoye. Y cuando eso ocurre, y sobre todo ocurre en esta época en la que hay tantísima separatividad, tantísima falta de colaboración, tantísima falta de cooperación de unos con otros, es curioso porque estamos en la época en donde estamos más conectados tecnológicamente, pero según las estadísticas el ser humano se siente más solo que nunca. Es curioso, ¿verdad? No aceptar que tenemos que vivir el sufrimiento y enfrentarnos a él solos puede hacer que el ser humano caiga en tal sufrimiento tan profundo y tan grave que el único camino que vea a esa persona sea el suicidio. ¿Por qué hablo del suicidio? Porque es la primera causa de muerte violenta en España. Hay una tasa de 4.000 suicidios al año. Y lo peor es que la segunda causa de muerte en la población entre 15 años y 29. Me parece que no es un tema para tocarlo de pasada, como hacen mucho en las noticias. ¿Cómo podemos entonces enfrentar o darle sentido a la vida ante el sufrimiento? Es la pregunta. ¿Tiene la vida sentido ante el sufrimiento? Yo pienso que sí. Lo primero es buscar el ¿para qué me manda esto? Y sobre todo para desapegarnos de cosas. Si una de las cosas que más agradezco a la vida de mis dificultades fue la posibilidad de desapegarme de cosas físicas, materiales, que me ayudaron muchísimo a crecer.
Pero lo que más me ayudó fue desapegarme del ego. El ego, cuando tomas distancia de él, puedes comprender realmente quién eres. Porque el ego nunca te va a decir quién eres. Te va a decir quién eres en la superficie, pero nunca en profundidad. Y cuando nos desapegamos del ego, vemos que nuestra vida ya no está tan esclavizada como cuando el ego dirige nuestra vida, cuando el ego es el centro de nuestra vida. Mirad, para entender un poco este tema de ego y esencia, porque el ego nunca nos va a hablar de nuestra esencia. Nuestra esencia es lo que va a perdurar en el tiempo. No lo digo yo, ni lo dice la religión, ni lo dice esta institución, no, lo dice la ciencia. Somos energía que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, para entender esta idea, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es el del río, ¿no? El río sigue su cauce, ¿vale? Y cuando llega al mar, pues desemboca y suelta el agua, ¿no? Pero cuando el río llega al mar, ¿qué le pasa? Que pierde su nombre. Yo no veo en el mar el río Ebro, el Guadalquivir, el Tajo, no, yo veo agua. Quiero decir que aunque el río deja de ser río, porque pierde su nombre, no pierde su identidad. Es decir, el río se puede decir que en esencia es agua. El río es una forma transitoria que adopta el agua hasta que va a desembocar al mar. Y yo creo que vosotros, somos mar, somos agua en un mar de conciencia. Y todos somos, de alguna manera, ríos diferentes que van a desembocar en ese océano de conciencia. Raymond Panikkar es un gran teólogo, estuvo muchísimo tiempo en la India y lo explicaba muy bien con esta metáfora. Somos gotas que pertenecen al mismo mar, pero no existen dos gotas exactamente iguales. Y yo creo que, para mí, eso es lo que hace que seamos seres especiales, que seamos únicos, nuestra singularidad. No hay nadie, no hay una Nieves Acosta Picado como yo. En todo el mundo, en esos 8.000 millones de personas. Ni una como tú, ni como tú, ni como tú. Y eso yo creo que es lo que nos hace especiales, ¿no? Es decir, pensar que no hay dos personas que son iguales en el mundo, pero que sí somos lo mismo cuando vamos a ese océano, ¿no? Y es verdad que a pesar de que vivimos en un individualismo patético, en donde yo me conmigo, tú cuídate que yo ya me cuido, pues cuando conectamos realmente con lo que somos, nos damos cuenta que en lo más profundo de nuestro ser, todos tenemos la misma identidad. Todos. Es cuando somos capaces de mirar en las noticias una tragedia y volvernos misericordiosos y compasivos con los que sufren. Es cuando yo te miro y me veo. Tengo muy claro que la vida tiene sentido. Lo tengo clarísimo, vamos. Y dentro de ese sentido de la vida tiene que caber la muerte, tiene que caber la enfermedad, tiene que caber los suicidios, las roturas de pareja, tiene que caber todo lo que nos hace sufrir. Y yo sé que es una idea que es muy difícil de entender para muchos, porque cuando... es que me he distraído con ello. Yo sé que es una idea difícil de entender para muchos, porque para mucha gente es imposible entender que el sentido de la vida pueda incluir el sufrimiento. ¿Por qué no pueden ver lo que yo estoy viendo? Quizá porque están mirando desde otro lugar. Están mirando desde la mente. Y no podemos olvidar que en la mente nace el ego. Y por eso pienso que es tan importante comprender. Comprender la vida no es entender la vida. Son dos conceptos muy distintos. Parecen iguales, pero son muy diferentes. Entiendo la vida, entender la vida, es a través de mi mente, conecto con mis pensamientos y me dice quién soy yo. Pero comprender quién soy yo es a través del silencio, conecto con mi conciencia.
y me dice quién soy yo realmente. Es decir, si yo le pregunto a mi ego quién soy yo, pues me va a decir Nieve, con Niftal, con estos rasgos de personalidad. Si se lo pregunto a mi conciencia, ya me dice otra cosa. No lo digo, pero ya me dice otra cosa. Yo pienso que cuando no cumplimos las expectativas del ego, nuestra mente siempre nos va a decir, la vida no tiene sentido. Lo que te está ocurriendo es malo, es injusto. Voy a ir pasando porque no quiero entretenerme mucho. No quiero decir que cuando tengamos que comprender, porque pienso que, como estábamos hablando, que eran dos conocimientos diferentes, el entender lo hago desde la reflexión y desde la acción, ¿no? ¿Qué nos pasa para entender las cosas? La lógica, la mente es lógica, piensa y actúo. Se me rompe una tubería, llamo al fontanero. Pero la conciencia no, la conciencia es quietud y silencio. La mente muchas veces nos hace ver que estamos perdiendo el tiempo cuando nos sentamos a comprender, ¿no? Comprender no es sentarse y no hacer nada. Hay que hacer muchas cosas fuera. Cuando ocurren las desgracias que nos hacen sufrir, pues ponemos todos los medios posibles, Tenemos una enfermedad, buscamos el mejor médico, un tratamiento, pero llega un momento en que fuera no se puede hacer nada y tenemos que hacer mucho por dentro. Y eso significa soltar la rienda, soltar y confiar. Yo digo que soltar es bajar al fondo del ser para mirar con los ojos del alma. Y conviví muchos años con el sufrimiento y por eso sé lo que digo. No hay ninguna estrategia mental, no la busquéis. Yo la estoy buscando muchos años, es imposible. No hay ninguna estrategia mental que supere lo que no se entiende. Nada más que abrirse al misterio. Y eso es elevarse, es saber que hay algo, no sé lo que es, pero hay algo, a otro nivel mucho más elevado que la razón, que no puede entender lo que ocurre porque el dolor supera los límites. El sufrimiento llega a ser a veces tan fuerte y tan grande que hay que bajar precisamente ahí, al fondo del ser. Eso no es un privilegio de unos cuantos, de que te tengas que ir a un monasterio, de que te tengas que ir a un templo a la India, de que haya que hacer el Camino de Santiago, que es magnífico y maravilloso, pero no va de eso. Mirad, todos tenemos la capacidad de desarrollar esa inteligencia espiritual, que es antropológica, innata y nos pertenece por naturaleza. Y lo mejor de todo, nos capacita para entender quiénes somos en realidad. Nacemos muchas veces... Perdón, es que se me ha ido... No. Es verdad que el ser humano a nivel físico, emocional y mental está muy solo. Cuando me duele la cabeza, me duele a mí. Cuando me hacen daño, a nivel emocional, me duele a mí. Cuando yo tengo un problema, a nivel mental, es mi cerebro, soy yo la que no duerme dándole vuelta a ver cómo soluciono ese tema. Es decir, en esas dimensiones que hemos visto antes energéticas, en esas dimensiones bajas del ser, estamos muy solos, profundamente solos. Nacemos solos, morimos solos, nos da miedo la soledad. Pero de verdad que si algo puedo decir alto y claro es que a nivel espiritual no estamos solos. Si tenemos esa comprensión, o si no tenemos, mejor dicho, esa comprensión, nos falta esa comprensión, seguramente caeremos en un vacío existencial tremendo. Esa brújula interior es la que precisamente puede dar respuesta a todo ese vacío que siente la inmensa mayoría de la humanidad. Y yo sé que nos va a costar vivir las dificultades, porque nuestra condición frágil y humana nos hace, pues eso, estar en ese cuerpo emocional, ¿no? Pero si aceptamos nuestra vulnerabilidad con la misma naturaleza, que un árbol se le caen las hojas, ¿no? Pensar, mira, yo, como he dicho al principio, aprendí mucho observando a las personas y también observé mucho cómo funcionaba la naturaleza. Y me di cuenta que la naturaleza no tiene expectativas, el ser humano sí. Y cuando nuestras expectativas dominan
nuestra vida, lo único que surge es cuando no se cumplen, es miedo. A mí me ayudó mucho a saber cuáles eran las expectativas del ego. ¿Sabéis cuáles son las expectativas del ego? Una es tener seguridad física y salud, es decir, que no nos falte nunca de nada. 2 es el control externo, que todo lo de fuera esté como yo quiero. Y 3 es pues sentirnos queridos, aceptados por todos, ¿no? Pero cuando esas expectativas no se cumplen, ¿qué pasa? Salta el piloto del miedo. Y los 4 miedos principales que tiene el ser humano son: el primero, miedo a morir; el segundo, miedo a que mueran mis seres queridos o que pierda las cosas que quiero; el tercero es miedo a ser abandonados; y el cuarto es miedo a enfrentarnos a personas o a cosas y a situaciones. Pero claro, mi pregunta que os lanzo a vosotros es: ¿quién ha dicho que tenga que dirigir nuestra vida el ego? Si tenemos otra parte, otro cuerpo, ¿por qué tiene que dirigir nuestra vida el ego, no? Decía una persona a la que tengo profunda admiración, que es Teresa de Calcuta, que lo único que necesitamos para tener paz es estar presente. Y ya lo dijo siglos antes Lao Tse, que decía: el que vive melancólico está en el pasado, el que vive en el futuro está ansioso, pero el que tiene paz está en el presente. Y la presencia, yo creo que se busca hoy en día como un tesoro perdido en este mundo lleno de ruido. Fijaros, el silencio se ha convertido en un artículo de lujo. Thomas Merton, que también es un dominico que escribe fantásticamente y tiene cosas maravillosas, hablaba sobre esa presencia, sobre ese estar presente. Decía: estar presente es volver a mi casa, volver a mi hogar. Allí nada más me puede pasar, allí está todo bien. Eso es conectar con la conciencia, crear un templo interior, donde podamos acudir a conectarnos, porque la vida nos desconecta. Y allí llegamos a través, pues, del mindfulness, de la meditación, de la oración, lo que tu mente mejor entienda, lo dejo ahí. Pero sí que es verdad que acudimos allí no a perder el tiempo, que es lo que nos va a decir nuestra mente cuando nos sentamos a orar, a meditar. Te va a decir: oye, con la de cosas que tienes que hacer, ¿qué haces ahí sentado? Vamos allí a ganar en paz. Y el trabajo más importante que tenemos que hacer en la vida es el trabajo interior. Y yo sé que muchos de vosotros vais a decir: Meme, el trabajo que tengo que hacer es el que me deja mi dinerito para pagar las facturas a todos los finales de mes. Según Carl Jung, muchos de los que estáis aquí habéis leído, yo me apoyé en él y para entender muchas cosas sobre la mente. Decía: los momentos en los que nos sentimos que la vida se desmorona y que sentimos que la vida nos está como poniendo a prueba, decía Carl Jung, estás en el umbral de un proceso de cambio. Y decía que cuando entramos en ese caos, que domina muchas veces nuestras vidas, decía que lo único que nos ocurre, lo único que está ocurriendo, es que nuestro inconsciente está intentando conectar con nosotros. Fijaros que de cosas buenas que puede traer también el sufrimiento. Yo viví muchos años en ese caos y repetía patrones negativos una y otra vez, ¿no? Hasta que una vez leí una frase que me cambió, me hizo un clic, me dio un giro a la vida, ¿no? Era San Agustín y decía: no busques fuera de ti, porque la verdad habita dentro. La mente la tenemos tan distraída, la tenemos tan perdida, que somos incapaces de ver el silencio que hay detrás de ella. El ruido que tenemos aquí, esa cafetera, desgasta muchísimo, nos hace sufrir mucho. ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos al día? 60.000 pensamientos nos pasa por la cabeza, 60.000 pensamientos, de los cuales la mayoría son negativos, y el 90%
se van a repetir al día siguiente. Por favor, es una tortura. Es una tortura. Y además lo peor de todo es que la inmensa mayoría de las cosas que pensamos nunca van a ocurrir. Decía Séneca, el ser humano sufre más por la imaginación que en realidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos arrancamos la cabeza? ¿No la arrancamos? ¿Que le corten la cabeza? No. Yo he llegado a la conclusión, y ya voy acabando, es que tenemos que espiritualizar la mente. Teilhard de Chardin, que era un paleontólogo jesuita y un gran teólogo, decía, no somos un cuerpo físico viviendo una experiencia, no somos un cuerpo físico viviendo una experiencia espiritual, somos un espíritu viviendo una experiencia física. Lo que pasa es que nos han dicho lo contrario. Ha llegado, yo por lo menos, en conclusión, he llegado ya a la conclusión de que, mira, con la vida hay que rendirse. Yo, los que me conocéis, sabéis que lo digo mucho, con la vida no se lucha, con la vida se disfruta. Y he llegado a la conclusión de que es verdad que tenemos que vivir lo que nos toque vivir siempre, sin perder la calma. Acordar siempre, el mar al que le guste el mar, puede estar muy agitado, puede haber olas de 7 metros, pero uno bucea y en profundidad el mar está en calma. Y es verdad que nosotros podemos estar un día chungos, ¿no? Bajitos de energía, estar enfermos, nos puede doler la cabeza, se nos ha podido morir alguien, y ese día pues estamos, pero no perderemos nunca la paz, nunca, porque nuestro fondo estará en calma. Nada ni nadie nos puede quitar la paz si nosotros no queremos, decía Buda, cuando comprendes que nada ni nadie te pertenece. Y es verdad que uno encuentra la paz cuando deja de luchar por encontrarla. Es muy curioso, cuando no hace nada. Yo veo a mucha gente que se pasa la vida preocupados por vivir en vez de estar ocupándose en vivir. Y eso es la causa de las dos enfermedades principales del siglo XXI. Depresión y ansiedad. La depresión es la enfermedad de la tristeza. Nos baja el ánimo. No somos capaces de ver el futuro. Deformamos el presente. Vemos una realidad que no existe. Eso es la depresión. Y lo malo es que, como he dicho, no se habla casi nada de ella, y no se suele decir, oye, que estoy mal, que necesito ayuda, ¿no? Preferimos empastillarnos, quedarnos sentaditos, que nos quiten ese dolor. Pero eso lo único que hace es que nos quedan dormidos para no solucionar el problema y dejarlo para mañana. Hay otras posibilidades. Tenemos otras posibilidades de mirar la vida. Dice un refrán español que quien aguanta mucho, al final se ahoga. Quien traga mucho al final se ahoga. Y es que vivimos en una sociedad donde se está completamente bloqueando la capacidad de expresar nuestras emociones, porque nos dicen que es signo de fragilidad, de poca fortaleza. ¿Cuántas veces no habéis expresado vuestras emociones? Lo que sentís, por miedo. ¿Cuántas veces? Y es verdad que esos venenos que nos metemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y vuelvo a lo mismo, la ansiedad y la depresión están subiendo, y sobre todo entre la gente joven. Por no decir la diabetes de tipo 2, la obesidad, especialmente entre los niños, es descomunal. Y dice la OMS, que la OMS es muy sabia, la Organización Mundial de la Salud, dice, oye, que salud no es ausencia de enfermedad, que salud también es bienestar psicológico, social y emocional del ser humano. Eso también es tener salud, ¿no? Por eso yo, y ya terminando, os invito a que si vuestros pensamientos, a vuestros sentimientos, vuestras emociones, oye, esas que se han grabado durante tanto tiempo en la mente, no os da paz, no os produce felicidad, oye, que optéis a hacer un cambio de pensamiento.
que se puede cambiar. Yo hice un cambio hace muchos años y cuando cambié mi manera de pensar, mi vida cambió por completo. Me centré en la comprensión, o en subir mi nivel de comprensión de lo que me estaba pasando. Me centré tantísimo en enfocarme, en ver que los pensamientos tenían que ser de calidad, que me di cuenta que estaba viendo de repente otra realidad. Y me di cuenta que lo que parecía que era un obstáculo, un tropiezo, era un escalón que me ponía la vida. ¿Para qué? Para crecer, para evolucionar. ¿A qué hemos venido aquí? A este planeta, a este mundo, a este universo. A crecer en nivel de conciencia. El ser humano, si os dais cuenta, ha evolucionado físicamente. Tenemos que evolucionar también conciencialmente. Dice Annie Marquier, una escritora francesa buenísima, que habla el maestro del corazón, siempre me acuerdo de ti, dice que la sociedad ahora mismo, el mundo, está más consciente de lo que es que nunca. Estamos como despertando. Hay que entender que por complicada que se ponga la vida, el problema está en que pensar bien es lo que va a marcar la diferencia. Veo personas que se pasan la vida sobreviviendo, manteniéndose, protegiéndose, en vez de avanzar, de evolucionar. Y tengo muy claro que esto no va de bueno y de malo, Esto va de seres, que estamos interconectados unos con otros para evolucionar. Y estamos interconectados porque cuando conectamos con lo que somos, nos damos realmente cuenta de que no soy yo, sino que soy también tú. Somos uno conectado a un todo. Y eso, todas las tradiciones místicas y todos los maestros espirituales, desde Oriente hasta Occidente, están empeñados en esa conexión que trasciende la dimensión psicológica. Fijaros, Buda, Jesucristo de Nazaret, Rumi, Maestro Eckhart en el siglo XIII, no sé, Ramana Maharshi, son de todas las culturas, de todas las religiones, todos nos hablan de esa conexión. Hay tres ideas que me gustaría que se os quedaran, porque me parecen interesantes, a mí me sirvieron mucho para hacer los cambios. Cuando estéis sufriendo, cuando estéis en conflicto con la vida, lo primero que yo siempre digo, colabora con lo que es inevitable, macho, porque no intentes frenarlo, no lo pares. Decía Jung, lo que se resiste persiste y lo que se acepta te transforma. Por tanto, vive tu duelo, pero no te quedes atrapado ahí. 2, dar siempre lo mejor de nosotros. Darlo siempre, yo creo que esa es la clave para vivir las dificultades. Dar siempre todo lo mejor de mí y darlo hasta el final, para que siempre pueda decir, hice todo lo que pude. Y 3, es no perder nunca el entusiasmo por la vida, aunque haya muchas dificultades. ¿Me pueden echar del trabajo? Sí. ¿Mi pareja me puede abandonar? También. ¿Puedo tener un cáncer? También. Pero ¿quién me va a quitar a mí la ilusión por volver a buscar un trabajo, reinventarme, volver a buscar una pareja y poder hacerme de valer, poder superar y hacerme cada día más fuerte y evolucionar conciencialmente con mi enfermedad? Nadie nos impide eso. Por eso digo que comprender los cambios es aceptar y confiar. Y confiar, ¿cómo ha pasado a vosotros si vais al aeropuerto y hay un día de mucha lluvia, mucha lluvia, y hay muchas nubes y es horrible? Y dices, seguro que no salimos. Y de repente el piloto dice, para arriba, que vamos a despegar. ¿Qué haces? Acepta, confía y que sea lo que Dios quiera. Eso es comprender, justamente eso. Por eso yo propongo siempre pues, una serie de actitudes que van a ser, no juzgues, discierne. Son conceptos también parecidos, pero muy diferentes. Juzgar es ponerle una carga emocional, una etiqueta, un por qué me está pasando esto. Discernir, sin embargo, es saber lo que es correcto o no es correcto, no para mi ego, sino para mi alma. Perdonar. De verdad, nuestra mente nos va a decir tantas veces, pero ¿cómo voy a perdonar yo a este por lo que me ha hecho? No. Todos los que estamos aquí hemos hecho alguna vez algo queriendo sin querer.
Por eso yo creo que todos somos dignos de compasión. Creo que perdonar es una de las más altas enseñanzas de sabiduría. Nos enseñó un gran maestro. Trabajar el agradecimiento, dar las gracias. Oye, dar las gracias siempre, aunque las cosas no salgan como esperábamos. Gracias, gracias porque esto que me viene lo estoy aceptando muy bien. Gracias por esta persona que me lo está poniendo tan complicado. Son grandes entrenadores y sí tienen sentido en la vida esos entrenadores. ¿Sabéis cuál es el sentido de esas personas que nos ponen en confrontación con la vida? Que aumentemos nuestro nivel de conciencia. Que busquemos y tengamos la capacidad de buscar recursos internos que nos pertenecen y que la mente no me la puede mostrar porque ella no los conoce. Son recursos internos que es lo que realmente somos en esencia. Somos compasión, somos misericordia, somos perdón, somos amor. La ley que rige el universo es la ley del amor. Y ya, pues, qué deciros, que uno se da cuenta que mira con ojos nuevos porque va por la vida con una alegría. Pero no porque te pasen cosas, no te pasa nada. Es que es tu estado natural. El ser humano está creado para estar alegre. Empieza a ser consciente de que todo empieza y que todo acaba. Empezamos a entender que todo tiene su tiempo. Empezamos a vivir sin miedo porque nada malo puede pasarnos, si no, no nos ocurriría. Aunque esta me diga, como no te defiendas te van a caer chuzos de punta. Y eso es alcanzar una paz imperturbable que es inseparable del ser. Siempre recordarlo. ¿Puedo tener días malos? Sí, pero el fondo, mi fondo, está en calma. Y personalmente, pues deciros que no conozco otro camino para vivir en paz, para que la vida tenga un sentido que no sea a través de la aceptación, ¿no? Mirar con ojos nuevos es eso, es lo que he querido transmitir en mi libro. Es escuchar el maestro interior que todos tenemos y que nos guía. Y que la felicidad precisamente pues no está fuera, que la felicidad está dentro y que está en la manera en la que miramos y vivimos cada momento que nos toca vivir. Por eso desde aquí, en estos 19 capítulos que he puesto en este libro, espero que nos ayuden a todos a mirar la realidad con ojos nuevos. Muchas gracias. Por favor, a ver, aquellas personas que quieran, la autora va a tener la deferencia de firmar.